Una noche, en una fiesta, un amigo se propuso presentarme a un chico que me aseguró que realmente necesitaba conocer. Para ser honesta, no hizo absolutamente nada por mí, simplemente no era mi tipo. Sin embargo, 2 días después, era todo para mí. Era amable, gentil y atento, y parecía entender completamente lo que yo quería. Me bombardeaba con cumplidos. Su tacto también era de otro mundo, en realidad, fue él quien me enseñó lo que era el afecto. En los primeros momentos de nuestra relación, me sentí vista, escuchada, valorada, apreciada, validada y genuinamente amada. De hecho, no podía creer que alguien estuviera tan interesado en mí. Ningún hombre había sido tan bueno conmigo y me había tratado tan bien. También ayudó el hecho de que compartiéramos tantos intereses, miedos e inseguridades. Y, por supuesto, él tenía una historia de infancia inquietante y triste, que me hizo querer salvarlo con todo ese amor que tenía para darle. Un mes después, toda mi vida se derrumbó. El hombre del que me había enamorado se había convertido en un monstruo, alguien frío, distante y cruel. Desaparecía durante días y noches, siempre asegurándose de que yo supiera que había otra mujer que merecía más su atención, y haciéndome sentir completamente inútil en el proceso. Y también dejó de responder a mis mensajes, dejándome en pánico sobre dónde estaba y qué había hecho mal. Al principio me defendí, pero cada vez que lo intentaba, terminábamos peleándonos y, en pocos minutos, me confundía tanto con sus conversaciones repetidas que ni siquiera podía recordar de qué se trataba. Me encontraba disculpándome profusamente por lo que fuera que supuestamente había hecho y rogándole que no me dejara otra vez. A veces, esas discusiones se prolongaban durante toda la noche, no solo agotándome emocionalmente, sino también privándome intencionalmente del sueño. Si no estábamos peleando, me hacía esperar toda la noche para que pasara lo mismo, sabiendo que estaría demasiado ansiosa para irme a dormir si él no estaba en casa. La falta de sueño es muy perjudicial para nuestra salud mental y, muy pronto, me quedé sin fuerzas ni confianza en mí misma. Mi realidad se volvió inexistente. Me contaba cosas que supuestamente yo había dicho o hecho mientras estábamos fuera, y me decía que había sido una vergüenza. ¿Quién era esa mujer de la que estaba hablando? No parecía que yo fuera así, pero cambiaba constantemente la historia hasta que nada de lo que creía recordar parecía ser cierto. En aquel entonces yo no sabía nada sobre manipulación psicológica y no me daba cuenta de que me estaban manipulando. Mi comportamiento se volvió cada vez más errático e irracional. Él empezó a llamarme loca y yo empecé a creerle. Y todos los demás también. Si te preguntas por qué no me alejé, debes saber que una relación con un narcisista no se parece en nada a una relación normal. Son muy buenos para ser encantadores cuando tienen una audiencia externa. Sin embargo, en la privacidad de tu propio hogar, es como el juego Jenga. Todos tenemos elementos que nos conforman, emocionales, financieros, relacionales, aspiracionales, etc. Y como confié en él y compartí con él mis esperanzas, sueños, pero también miedos e inseguridades, sin darme cuenta le di las municiones que necesitaba para destruirme. Empezó a sacar un elemento tras otro, literalmente jugando al Jenga de la realidad, hasta que la vida que había construido se derrumbó a mi alrededor. Aún así, creía que nuestro amor era real. Pensaba que, si lo amaba más, podría salvarlo y salvarnos a nosotros. Sinceramente, la idea de perderlo me llenaba de pánico, tanto que experimentaba síntomas físicos de abstinencia, como temblores y dificultad para respirar. Recuerdo que en un momento dije,
no sé qué me pasa. Me siento como una adicta. Yo era una adicta, aunque en ese momento no me daba cuenta, me había vuelto adicta al amor. Las señales de alerta estaban ahí, pero las ignoré todas. Él cambiaba de actitud a voluntad, sus estados de ánimo eran impredecibles. Sus acciones nunca coincidían con sus palabras y, aunque yo nunca antes había experimentado ansiedad, ahora caminaba sobre cáscaras de huevo cada minuto de cada día. Sabía en el fondo que algo andaba mal, podía sentirlo en mis entrañas. Pero seguí sobreescribiendo mi intuición y lo intenté de todos modos. Todo lo que quería era que él me amara como lo había hecho antes. Aún así, nadie fuera de mi círculo íntimo se dio cuenta de que algo no era perfecto. Me presentaba a trabajar como si nada estuviera pasando, trabajando más de 60 horas a la semana. Al mismo tiempo, sin embargo, sufría una ansiedad severa y desmayos, y no reconocía a la persona que me miraba en el espejo. Poco a poco perdí a mis amigos, pero, aunque perderlos fue duro, perderme a mí misma fue aún peor. La recuperación del abuso narcisista es una tarea muy solitaria y allí estaba yo, pasando por el momento más oscuro de mi vida, aparentemente sola. Traté de explicarme e incluso fui a un terapeuta en busca de ayuda, pero el abuso narcisista no era algo que se planteara en ese momento y había poca información disponible, así que nadie me entendía. Finalmente, dejé todo lo que había construido para mí y corrí por mi vida. Sabía que mi única oportunidad de salir era alejarme, eliminarlo y bloquearlo a él y a cualquier persona relacionada con él. Pasé los 2 años siguientes escondida, sin apenas salir de casa y trabajando duro para reconstruirme. Después de todo, el abuso narcisista consiste en una manipulación calculada, la erosión táctica de la identidad y un lavado de cerebro sistemático, que da lugar a un trastorno de estrés postraumático complejo. Como el trauma causado se produce a un nivel tan profundo, la curación también debe producirse a un nivel igualmente profundo. Afortunadamente, probé varios métodos diferentes para encontrar el que mejor se adaptaba a mí. No existe una solución única para todos cuando se trata de recuperación. Y abordé el daño causado utilizando modalidades integradoras como la programación neurolingüística, PNL, la hipnoterapia clínica y las técnicas de refugio. Esto significó que pude abordar el daño causado y eliminar los desencadenantes emocionales y los flashbacks que causaban mi ansiedad y me impedían salir de casa. Exploré y actualicé todos los patrones de larga data, las creencias obsoletas y los condicionamientos defectuosos para asegurarme de que nunca volviera a suceder. En el proceso, no solo recuperé mi salud mental, sino que también pude recuperar la persona que siempre debí ser.